Prediqué contra María toda mi vida, hasta que una estampa empapada apareció en mi puerta y salvó a mis hijos del hambre. Esa madrugada descubrí la verdad que nunca quise aceptar. Durante 43 años de mi vida, había predicado fervientemente contra todo lo que esa imagen representaba. Como diácono de la Iglesia Evangélica Pentecostal Fuego Santo, había enseñado a cientos de hermanos que venerar a María era idolatría pura, pero ahí estaba yo, con el estómago vacío hace 3 días, sosteniendo entre mis dedos lo que consideraba la mayor herejía del cristianismo, mientras una pregunta martillaba en mi mente: ¿por qué esta mujer que yo tanto había combatido acababa de salvar a mi familia del hambre? El olor a humedad de la madrugada se mezclaba con el aroma de los frijoles frescos que mi esposa Esperanza ya estaba cocinando en nuestra diminuta cocina. Podía escuchar las risas de mis hijos, Sebastián de 12 años y Valentina de 8, quienes por primera vez en semanas no se habían despertado llorando de hambre. Mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía meses. Pero no era solo por la alegría del alimento, era algo más profundo, algo que removía los cimientos de todo aquello en lo que había creído. Soy Eduardo Ramírez, y hasta hace pocos meses era técnico en sistemas en una empresa de telecomunicaciones aquí en Medellín. Tenía un salario decente, una motocicleta casi nueva y la certeza absoluta de que mi camino espiritual era el correcto. En la iglesia Fuego Santo, donde congregaba desde los 18 años, había escalado posiciones hasta convertirme en uno de los diáconos más respetados. El pastor Hernández confiaba en mí para dirigir los estudios bíblicos de los miércoles, donde mi tema favorito era desmontar las falsas doctrinas católicas. Recuerdo vívidamente mis sermones apasionados contra la mariología católica. Con mi Biblia en la mano y la voz cargada de convicción, explicaba a los hermanos cómo la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo puro con tradiciones paganas. María, argumentaba con fervor, era solo una mujer escogida por Dios, nada más. Venerarla era robar la gloria que solo pertenecía a Cristo. Mis palabras resonaban en el pequeño templo de ladrillo del barrio Buenos Aires, y los hermanos asentían con aprobación mientras yo demolía sistemáticamente cada creencia mariana. Esperanza, mi esposa desde hace 15 años, había crecido en una familia católica tradicional de Envigado. Su abuela, doña Carmen, tenía un altar precioso en su casa lleno de imágenes de santos y vírgenes, donde el aroma del incienso y las velas siempre perfumaba el ambiente. Cuando Esperanza y yo nos casamos, ella decidió abandonar sus tradiciones católicas para seguir mi fe pentecostal. Nunca me presionó, pero a veces la veía observando con nostalgia las procesiones de la Virgen de la Macarena que pasaban por nuestra calle en diciembre. Todo comenzó a desmoronarse en marzo del año pasado. La empresa donde trabajaba inició una reestructuración masiva debido a la crisis económica que golpeó fuertemente a Colombia. Como muchos otros técnicos, fui despedido sin mayores explicaciones. Mi liquidación apenas cubrió 2 meses de arriendo y servicios básicos. Busqué trabajo desesperadamente, pero la competencia era feroz y las oportunidades escasas. Mis ahorros se agotaron rápidamente y pronto tuvimos que vender la motocicleta, luego los electrodomésticos, después mi guitarra que tanto amaba. En la iglesia, el pastor Hernández me aseguró que Dios tenía un propósito en mi prueba. Los hermanos oraban fervorosamente por mi situación, imponían manos, declaraban prosperidad y victoria financiera. Yo mismo dirigía cadenas de oración pidiendo por un nuevo empleo, citando versículos sobre la provisión divina. Confiaba plenamente en que mi fidelidad sería recompensada. Después de todo, había servido al Señor con dedicación durante 25 años. Pero los meses pasaron y la situación empeoró. El poco dinero que conseguía con trabajos esporádicos de reparación de computadores apenas alcanzaba para pagar el arriendo. La comida comenzó a escasear. Primero eliminamos la carne de nuestra dieta, luego las frutas, hasta que llegamos a comer una sola vez al día. Mis hijos adelgazaron visiblemente y Esperanza desarrolló una gastritis severa por el estrés y la mala alimentación. La noche más oscura llegó hace exactamente 15 días. Sebastián, mi hijo mayor, me abrazó antes de dormir y me susurró al oído con una voz que me partió el alma. Papi, ¿por qué Jesús no nos manda comida como hizo con los 5,000 en el desierto? No pude responderle. Me encerré en el baño y lloré como no había llorado en años. Mi fe, tan sólida y estructurada, comenzaba a tambalearse. ¿Dónde estaba Dios mientras mis hijos se dormían con hambre? Durante esa noche de insomnio, algo cambió en mi interior.
La rabia comenzó a mezclarse con la desesperación. Cuestioné todo: mi ministerio, mis creencias, incluso la existencia misma de un Dios que permite que sus siervos fieles sufran de esta manera. Las palabras del Salmo 23 que tanto había predicado se sentían vacías en mi boca. Nada me faltará, todo me faltaba. Si estás viviendo una crisis que tambalea tu fe como me sucedió a mí, si sientes que Dios se ha olvidado de ti, te suplico que te suscribas a este canal. No estás solo en tu lucha, y lo que vas a escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre, como cambió la mía de la forma más inesperada. Porque lo que sucedió esa madrugada del 15 de octubre no tiene explicación humana. Esa madrugada del 15 de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, desperté sobresaltado por unos golpes suaves pero persistentes en la puerta de nuestro apartamento. El sonido era extraño, casi melódico, diferente a los golpes urgentes de los cobradores que tanto temíamos. Mi corazón se aceleró inmediatamente. A esa hora, en el barrio popular de Medellín, los visitantes nocturnos raramente traen buenas noticias. Me levanté sigilosamente, tratando de no despertar a Esperanza, quien había logrado conciliar el sueño después de horas de llorar en silencio por nuestra situación. Mis pies descalzos sintieron el frío del piso de baldosa mientras me acercaba cautelosamente a la puerta. Los golpes se repetían en un patrón de 3. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera tocando una melodía celestial en lugar de llamar desesperadamente. Miré por la mirilla, pero no vi absolutamente nada. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado apenas por la luz amarillenta que se filtraba desde el patio central del edificio. Esperé unos segundos en completo silencio, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron una vez más, pero cuando volví a mirar, seguía sin haber nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Después de 25 años predicando sobre lo sobrenatural, por primera vez en mi vida estaba experimentando algo que no podía explicar racionalmente. Decidí abrir la puerta con todas las precauciones. Descorrí lentamente los seguros, giré la manija y entreabrí apenas unos centímetros. El aire fresco de la madrugada entró acompañado del aroma de la lluvia reciente y algo más. Un perfume suave, casi imperceptible, que me recordó inmediatamente a las rosas de la casa de mi abuela en Río Negro. Pero no había rosas en nuestro edificio ni jardines, solo concreto y ladrillo. Allí, justo frente a la puerta, encontré una bolsa de tela color beige cuidadosamente anudada en la parte superior. Mi primer pensamiento fue de desconfianza. En los barrios populares de Medellín, nadie deja paquetes misteriosos sin que haya algo turbio de por medio. Pero cuando la levanté, inmediatamente reconocí el peso y la textura familiar de los alimentos básicos. Era comida real. Con las manos temblorosas desaté el nudo. Dentro encontré 2 libras de arroz, 1 libra de frijoles rojos, plátanos maduros, una pequeña bolsa de sal, aceite de cocina y, en el fondo, envuelta en un papel de seda blanco, esa pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que ahora sostenía entre mis dedos como si fuera un objeto radiactivo. Durante las siguientes semanas, el fenómeno se repitió exactamente de la misma manera. Cada vez que nuestra despensa llegaba al límite de la escasez, en la madrugada escuchaba esos 3 golpes suaves y melódicos. Siempre a la misma hora, siempre el mismo patrón, siempre el pasillo vacío cuando abría la puerta, siempre la bolsa con alimentos exactamente suficientes para una semana y siempre una imagen diferente de la Virgen María. La segunda vez fue una estampa de la Virgen del Carmen. La tercera, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La cuarta ocasión trajo una pequeña medalla de la Virgen Milagrosa. Cada imagen venía limpia, nueva, como si hubiera sido bendecida recientemente. Y siempre ese mismo aroma suave a rosas que desaparecía tan pronto como cerraba la puerta. Mi mente racional luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica. Tal vez era algún vecino católico generoso que prefería mantener el anonimato. Quizás alguna organización de caridad de la parroquia cercana había identificado nuestra necesidad. Incluso llegué a pensar que podría ser algún hermano de la iglesia que, avergonzado por mi situación, decidía ayudarme en secreto sin violar su orgullo evangélico. Pero cuando instalé discretamente mi viejo celular para grabar el pasillo durante toda la noche, lo que vi me dejó completamente desconcertado. En la grabación se escuchaban claramente los golpes, pero no se veía absolutamente a nadie acercarse a mi puerta, ni antes, ni durante, ni después.
Era como si los alimentos materializaran de la nada, acompañados por una presencia invisible que tocaba suavemente anunciando su llegada. Esperanza comenzó a notar mi comportamiento extraño. Yo, que siempre había sido transparente con ella sobre todo, ahora guardaba un secreto que me consumía por dentro. ¿Cómo explicarle a mi esposa pentecostal que estábamos siendo alimentados sobrenaturalmente por alguien que dejaba imágenes católicas? ¿Cómo contarle que cada vez que sostenía esas estampitas sentía una paz inexplicable que no había experimentado ni en mis momentos de mayor éxtasis espiritual en la iglesia? Las noches se convirtieron en un tormento interno. Después de cada visita misteriosa, me quedaba despierto hasta el amanecer, estudiando obsesivamente cada detalle de las imágenes que habíamos recibido. Con mi linterna del celular examinaba minuciosamente cada estampa, leyendo las pequeñas oraciones impresas en el reverso, tratando de entender qué mensaje había detrás de todo esto. Una noche, mientras observaba la estampa de la Virgen de Chiquinquirá, recordé vívidamente un sermón que había predicado apenas 6 meses antes sobre los engaños marianos del catolicismo romano. Había citado Deuteronomio 18, 10-12 para advertir contra cualquier forma de veneración que no fuera dirigida directamente a Jesús. Había declarado categóricamente que María era solo un instrumento usado por Dios, pero que adorarla o pedirle intercesión era abominación espiritual. Pero ahí estaba yo, siendo sustentado milagrosamente por esa misma mujer que tanto había combatido desde el púlpito. La ironía era aplastante y dolorosa. Si esto era engaño del enemigo, ¿por qué cada visita llenaba mi hogar de paz en lugar de conflicto? Si estas manifestaciones eran demoníacas, ¿por qué mi familia se sentía más bendecida que nunca? Mi crisis espiritual se intensificaba cada día. Comencé a faltar a los cultos de la iglesia, inventando excusas sobre trabajos de reparación de computadores que supuestamente había conseguido. En realidad, me encerraba en mi cuarto a buscar desesperadamente en Internet testimonios de otras personas que hubieran vivido experiencias similares. Donde quiera que te encuentres en este momento, desde tu hogar en México, Argentina, Venezuela o cualquier rincón de nuestra querida América Latina, te pido que escribas en los comentarios el nombre de tu país. Necesito que sepas que no estás solo si estás viviendo una crisis de fe como la mía. Necesito que ores por mí, porque lo que descubrí después cambiaría no solo mis creencias, sino toda mi vida familiar. Porque cuando decidí visitar por primera vez una iglesia católica para confrontar directamente mis dudas, jamás imaginé lo que el padre Esteban me revelaría sobre esas misteriosas visitas nocturnas. El padre Esteban era un hombre mayor, de unos 60 años, con canas plateadas y una mirada serena que parecía ver más allá de las palabras. Cuando llegué nerviosamente a la parroquia San José del barrio Manrique, había ensayado mentalmente una presentación formal explicando mi situación, pero en cuanto me senté frente a él en su pequeña oficina llena de libros teológicos, las palabras salieron atropelladamente de mi boca como un río desbordado. Le conté sobre los golpes nocturnos, las bolsas de comida, las estampitas de diferentes vírgenes, mi trasfondo pentecostal y mi conflicto interno. Esperaba que me mirara con escepticismo o que tratara de convencerme rápidamente de convertirme al catolicismo. Pero el padre Esteban simplemente escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, con las manos entrelazadas sobre su escritorio de madera gastada. Cuando terminé mi relato, él permaneció varios minutos en contemplación silenciosa. El aroma del incienso que se filtraba desde la iglesia principal se mezclaba con el olor a café que salía de una pequeña cafetera en su oficina. Finalmente, habló con una voz calmada pero llena de convicción. Eduardo, lo que estás viviendo no es casualidad. La Santísima Virgen María tiene una manera especial de llamar a aquellos que están destinados a conocer más profundamente a su Hijo Jesús. Sus palabras me golpearon como un rayo. Nunca había considerado que estos eventos pudieran ser una invitación divina en lugar de una prueba o una confusión espiritual. El padre Esteban me explicó que en la tradición católica, María es vista como la mediadora que lleva a Cristo, no como una divinidad separada. Me habló de los numerosos casos documentados de apariciones y manifestaciones marianas a personas de diferentes trasfondos religiosos, especialmente en América Latina. Esa tarde salí de la parroquia con una pila de libros sobre Mariología católica y una inquietud que crecía en mi corazón. Durante las siguientes semanas me sumergí obsesivamente en el estudio de la teología católica.
Leía sobre los dogmas marianos, los concilios ecuménicos, los santos padres de la Iglesia. Por primera vez en mi vida estudiaba el catolicismo no para refutarlo, sino para entenderlo genuinamente. Descubrí que muchas de las doctrinas que había combatido tenían fundamentos bíblicos sólidos que yo había ignorado o malinterpretado. La intercesión de los santos, el papel de María como Madre de Dios, la comunión de los santos, todo comenzaba a tener sentido dentro de un marco teológico más amplio y antiguo que el protestantismo. Pero la verdadera revelación llegó durante una misa dominical a la que asistí secretamente en la Catedral Metropolitana. Era el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. La catedral estaba repleta de fieles. Muchos de ellos indígenas y campesinos que habían viajado desde pueblos lejanos para celebrar a su Madre Celestial. El canto de las mañanitas a la Virgen llenaba el espacio sagrado con una devoción tan pura y sincera que me conmovió hasta las lágrimas. Durante la consagración, mientras el sacerdote elevaba la hostia, sentí una presencia maternal invisible que me rodeaba completamente. Era como si alguien me hubiera puesto las manos sobre los hombros con infinita ternura. El aroma a rosas que había percibido en mi apartamento se intensificó hasta ser casi palpable. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que María había estado guiándome todo este tiempo hacia este encuentro con su Hijo en la Eucaristía. Lloré como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de llegada a casa después de un largo viaje perdido. Todas mis defensas teológicas, todos mis argumentos anticatólicos se desmoronaron ante esa experiencia de amor maternal que jamás había sentido en mis 25 años de vida pentecostal. Ese día tomé la decisión más difícil de mi vida. Me convertiría al catolicismo, pero sabía que esto significaría enfrentar la furia de mi comunidad evangélica, la incomprensión de mi esposa y posiblemente la pérdida de mi ministerio y mis amistades más preciadas. La reacción de Esperanza fue devastadora. Cuando le conté sobre mi decisión, se quedó paralizada durante varios minutos como si hubiera recibido la noticia de una muerte. Luego explotó en un llanto desgarrador que partió mi alma. Me gritó que había sido engañado por el diablo, que estaba arrastrando a nuestra familia a la perdición eterna, que prefería divorciarse antes que convertirse en idólatra. Durante semanas, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla espiritual. Esperanza llamaba constantemente al pastor Hernández, quien venía a visitarnos para intentar liberarme de lo que consideraban una opresión demoníaca. Organizaron cadenas de oración, ayunos, sesiones de liberación. Mis hijos, confundidos por la tensión constante, lloraban frecuentemente sin entender por qué papá y mamá peleaban tanto. La iglesia evangélica me retiró oficialmente del ministerio y me pidió que no regresara hasta que volviera en sí. Amigos de décadas dejaron de hablarme. Mi mundo social y espiritual se desplomó completamente. Hubo noches en las que dudé de mi decisión, en las que consideré retractarme solo para recuperar la paz familiar. Pero las visitas nocturnas continuaron, ahora acompañadas de una sensación de fortaleza sobrenatural que me sostenía durante los momentos más oscuros. Cada estampita que recibía parecía llevar un mensaje específico para lo que estaba viviendo. La Virgen de los Dolores durante mi sufrimiento familiar, la Virgen del Rosario cuando necesitaba paz para orar, la Virgen Auxiliadora cuando me sentía solo y abandonado. El 19 de marzo de 2021, día de San José, fui bautizado formalmente en la fe católica durante una ceremonia íntima en la parroquia San José. Solo estuvimos presentes el padre Esteban, su sacristán y yo. Esperanza se negó rotundamente a acompañarme, pero sorprendentemente, mis hijos pidieron permiso para estar presentes. Sebastián, ahora de 13 años, me dijo después: «Papi, no entiendo todo esto, pero te veo más feliz que antes». Hoy, 2 años después de mi conversión, puedo testificar que mi vida ha cambiado radicalmente. He encontrado trabajo como técnico en una empresa católica de comunicaciones donde mi fe es valorada en lugar de cuestionada. Mi relación con Jesús ha crecido inmensamente a través de la Eucaristía diaria y el rezo del Rosario. Esperanza, aunque aún reacia al catolicismo, ha comenzado a suavizar su posición. Ocasionalmente me acompaña a misa, especialmente en fechas importantes como la Navidad o Semana Santa. Hace pocas semanas me confesó que había comenzado a rezarle tímidamente a la Virgen durante sus momentos de mayor ansiedad y que había sentido un consuelo inexplicable. Las misteriosas visitas nocturnas cesaron completamente después de mi bautismo.
Pero la última bolsa trajo algo diferente. En lugar de una estampa, había una pequeña nota escrita a mano que simplemente decía: «Hijo mío, ya has llegado a casa, tu madre que te ama». Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te está hablando a través de este testimonio, te suplico que la compartas con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que están buscando respuestas como yo las busqué. Porque así como la Virgen María me llevó a una fe más plena, tal vez este testimonio sea el instrumento que use para tocar el corazón de alguien más. Esa pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que encontré empapada aquella madrugada de octubre, ahora reposa enmarcada sobre mi escritorio. Cada vez que la miro, recuerdo que cuando parecía que Dios me había abandonado, en realidad me estaba preparando para un encuentro más profundo con Él a través del corazón maternal de María. Porque a veces, hermanos, para encontrar a Jesús necesitamos que su madre nos tome de la mano y nos lleve hasta Él, como hizo conmigo en las noches más oscuras de mi vida.